El sexto clásico mundial de béisbol nos dejó la eliminación de Cuba. Por primera vez en la historia, el conjunto cubano no pasa de la primera ronda. En este mini podcast de la remontada desde el restaurante San José, vamos a hablar muy claro sobre lo que pasó en este torneo respecto a Cuba. Ya vamos rápido a analizar 3 puntos para que este debate no sea tan largo. Por aquí está Ajo, a mi derecha está Cristian. Así que son 3 aspectos, caballero. En primer lugar, ¿cuál es la valoración de ustedes sobre la actuación del conjunto cubano? En segundo lugar, ¿qué fue lo que se hizo mal? Porque lo que se hizo bien nosotros lo sabemos. Y un tercer punto sería, ¿cuáles son las soluciones para un próximo clásico mundial? ¿Qué se puede hacer en cuanto a este deporte aquí en Cuba y, por supuesto, en un trabajo desde el exterior con contrato y demás? Voy a empezar con Enrique Ajo Parra. ¿Qué te pareció la actuación de Cuba en este clásico? Para mí buena, una buena actuación porque desde el primer momento yo comentaba que este equipo no tenía para llegar a la segunda fase. De hecho, le ganó a Colombia, le ganó a Panamá y sobrecumplió mis expectativas. Por lo tanto, para la nómina, algunos pueden decir, sí, pero es Cuba la historia que tienen clásicos, la historia que tienen el béisbol, pero usted tiene que analizar el momento que se vivió. Muy mala convocatoria, una convocatoria sin jugadores de grandes ligas. Este es un torneo para jugadores de grandes ligas y un relleno que puede quedar de jugadores de AAA. Pero no mucho, no piense que es mucho lo que puede quedar, pero no es un torneo ni para jugadores de categoría rookie, ni para jugadores de A+, esa A que usted ve con un signo más ahí en los registros de grandes ligas, o AA, algunos, muy pocos de AAA, y tampoco es un torneo para jugadores de series nacionales, ni para jugadores que ya han visto pasar sus mejores años. Hay que buscar la manera, puede ser difícil, puede ser complicada, pero hay que buscar a los jugadores de grandes ligas, los que se puedan convocar, y no renunciar a atletas que, aunque no hayan nacido en Cuba, dan su disponibilidad. Mire, yo estaba viendo el equipo de Corea, increíble. Hay jugadores que no son coreanos que están jugando con Corea. Italia tiene 25 que no nacieron en Italia. Israel es uno que ya logró, fíjese, Israel logró 2 victorias en este clásico. Estamos atrasados, no estamos atrasados, en estamos la muy, convocatoria. Fíjate, muy esa atrasados. es una palabra interesante. Estamos atrasados en la manera de convocar el equipo Cuba al Clásico Mundial. Hay muchos prejuicios, Ajo. Claro, demasiado prejuicio de que no, que tiene que nacer en Cuba, de que si el de serie nacional que está al sol. Vamos a decirlo claro, nos referimos a Sarneto. Claro, El Sarneto, caso más evidente, uno de los mejores torpederos del mundo que quería jugar con Cuba. No nació en Cuba, tiene origen cubano, pero bueno, la dirección del conjunto cubano o quien lo haya decidido, la federación y demás, dijo no. Eso porque no naciste en Cuba, no puedes jugar con Cuba en el Clásico Mundial. Un orgullo que ese pelotero americano quiera jugar con Cuba. No, porque de hecho hay peloteros en las grandes ligas que nacieron en Cuba, que se desarrollaron en Cuba y no quisieron jugar con Cuba en el Clásico Mundial. Y es que el tema va más allá de lo que es ese pelotero americano que no dejaron jugar con Cuba. Porque no solo es él el que posiblemente en el próximo clásico no esté con Cuba, sino que es él y todos los peloteros cubanos, americanos que tienen sangre cubana, que vieron eso y dicen, bueno, no voy a jugar con Cuba. Estoy decepcionado totalmente y no voy a seguir jugando con Cuba. ¿Qué te pareció la actuación de Cuba, Cristian? Mira, es inesperada. Y a medida que iba avanzando el torneo, la veía más inesperada aún. Porque sí, el picheo yo lo veía muy bien y podía sacar la casta por el equipo cubano, más allá de que lo han hecho en otros torneos internacionales, pero lo veía con más seguridad ahora por las cartas que llevaban al Clásico Mundial. Pero, ¿por qué te digo que a medida de la competencia lo veía más inesperado y más paranormal? Porque es que
yo esa ofensiva la veía un 50% en los juegos de preparación serie de las Américas y Nicaragua, que cuando ya se acercaba un poco más a la ofensiva que iba a ir al Clásico Mundial. Pero también le decía a Frank en uno de los streaming, analizando los juegos frente a Nicaragua, esta ofensiva al 100% tampoco te va a dar tanto, porque no la veo al nivel del Clásico Mundial de Béisbol. Pero me asombraba que esa ofensiva tan pobre estuviera ganando juegos en el Clásico Mundial de Béisbol. Y eso era lo que más me asombraba en medio de la competencia. Ofensiva oportuna. Sí. Yo creo que este equipo Cuba hizo más de lo que se esperaba. Para mí eran muy inferiores a los equipos que estaban en ese grupo. Menos a Panamá, se le podía acercar un poco más, pero no nos engañemos. Panamá jugó mejor que Cuba en este Clásico Mundial y tuvo un peor resultado porque no supo cerrar los partidos. Pero Panamá mostró un mejor juego que Cuba y mucho más moderno que el de Cuba. No nos vamos a engañar por los resultados finales, que eso nos ha hecho muchísimo daño, como en el Clásico del 2023 y como en el 2006. A ver, voy a hacer un paréntesis porque estábamos refiriéndonos a esos jugadores que no nacieron en Cuba, que quisieran representar al conjunto de las 4 letras. Y hay casos, porque la gente lo dice, no, porque no convocan a todos. Harold Chapman no quiere jugar con Cuba. Adrián Morejón no quiere jugar por Cuba y me da lo mismo si es por una cuestión ideológica y demás, pero estamos hablando del equipo Cuba, del equipo que nos representa a todos nosotros siendo cubanos. Y yo te voy a decir, lejos de una actitud política, y pongo el ejemplo de Joan Moncada, cuando se le hace la pregunta a Joan Moncada, que si ideología y demás, Joan Moncada te lo dice por lo claro. Yo juego por Cuba porque me da la gana, porque me siento representado por mi país, por mi bandera. Lo demás son otros 20 pesos. Es verdad que hay mucha presión que tienen estos jugadores y hay otros que, bueno, tienen su forma de pensar y hay que respetarlo también. Actuación de Cuba en el Clásico Mundial, para mí fue buena. Yo esperaba la victoria de Cuba contra Panamá, la esperaba también contra Colombia, contra Puerto Rico no se le iba a ganar y contra Canadá tampoco. Canadá fue el equipo que más peloteros con experiencia la MLB llevó dentro del grupo A. Ahora bien, a medida que fue pasando el torneo, usted decía, bueno, es un grupo que no se está bateando tanto, como mismo le está pasando al conjunto cubano, se le podía haber ganado a Canadá si no hubiese sido por los errores que se cometieron. Y ya voy para el segundo punto. ¿Qué fue lo que se hizo mal, Ajo? Bueno, mal, sobre todo, casarse con una misma alineación. Son 4 juegos nada más. Usted no puede estar con esa filosofía como si fueran 75 juegos como la Serie Nacional, o 162 juegos en las Grandes Ligas, o 144 juegos en Japón. Usted tiene que decir, aquí el cambio se hace al momento. Además, eso de que alineación ganadora no se cambie, eso es incierto. Eso es viejísimo. Igual que el mejor bateador de un equipo no tiene por qué ser el tercer bate. Tampoco. Puede ser el primer bate. De hecho, Ohtani es un ejemplo, el ejemplo más palpable es Ohtani, que ya lo hemos mencionado en otra ocasión. Exacto, Kyle Schwarber, exactamente en el propio equipo de Estados Unidos, también en las Grandes Ligas. O sea que son peloteros que tú dices, caramba, en la vieja escuela, este es un cuarto bate, no, puede ser primero. O sea que los conceptos hay que cambiarlos. Hay muchas cosas que se hacen muy atrasadas en la cuestión estratégica, en la cuestión táctica. Y señores, el juego de pelota hay que disfrutarlo. Usted ve jugar a Dominicana. Usted ve cualquier video de dominicano, usted ve el placer que se siente al jugar béisbol. Y entonces todo lo que se hace alrededor del equipo Cuba genera sufrimiento. Y estas cosas hay que cambiarlas. No es que sea un desastre total el béisbol cubano, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo también, en el punto, hay que actualizar el béisbol cubano no está en crisis. No, para nada. Hay talento. Para nada. Si no se triunfara en Grandes Ligas. Exactamente. Por supuesto. Hay mucho talento en el exterior. Entonces, para ti, Cristian, ¿qué se hizo mal? Mira, eso mismo. Mira, es que Germán Mesa no es el único. Eso lo dice Frank. El cuerpo de dirección en general. Fíjate, mencionaste el nombre de Frank y Frank no está de acuerdo con nosotros. Para Frank, esta fue la peor actuación de Cuba en la historia de los clásicos mundiales porque por primera vez no se pasa de una primera ronda.
Voy a hacer la salvedad. Yo digo que la actuación de Cuba es buena, pero no es mejor que la del 2006, no es mejor que la del 2009 y no es mejor que la del 2013. Es peor que la del 2017, Sí. porque a pesar de que se pasa a la otra ronda, Holanda nos cayó a palo, Israel nos mató. Ese es el punto que quería aclarar, Cristian. Sí, claro. Porque no se puede, y una pequeña incidental, no se puede analizar en el béisbol la cuestión fría. Usted dice, porque Fran decía, usted cuando busca en Google, peor actuación de Cuba, no clasificó en el Clásico 2026, pero no es tan frío así. Usted tiene que, para mi opinión, analizar el equipo que usted tiene. Y de ahí usted hace un pronóstico y da una valoración de cómo terminó ese conjunto. Estabas hablando de Germán Mesa. No, mira, no, voy a enfocarlo de otra forma. Tiene que haber un equilibrio en un equipo. Y no puede ser moderno en el picheo y ser antiguo en el bateo. Porque eso fue lo que pasó en el equipo Cuba. Muy moderno, sí. Pongo a un pitcher por entrada, pero en la ofensiva, entonces dejo a Despaine de cuarto bate, dejo a Robar Ruena, traigo. Entonces, si tienes que ser moderno, tiene que haber un equilibrio. Entonces, y no vengan ahora a decir, no, Despaine cuarto bate porque está mal, pero puede dar el hit a la hora buena, porque Arenado está muy mal y puede dar el hit Sí, pero hay que en Puerto esperar Rico. 20 turnos de España para que dé un hit. Pero compadre, Despaine es un pelotero que está jugando con Granma cuando quiere. Ya Despaine es historia pura. No lo han Arenado, por muy mal que esté, está activo en la MLB. Como mismo lo está el cuarto bate del equipo de Estados Unidos, como mismo el de Venezuela, como mismo el de Dominicana. Todos. Despaine no está activo ni en el béisbol japonés ni en el Caribe. ¿Entienden? Cuando eso pasa, entonces usted tiene que decir, Despaine, con mucho gusto, pero compadre, hay que darle paso a la nueva generación, a los que vinieron a jugar pelota y no a ver el juego desde el banco. Y esos peloteros tienen que hacer una autovaloración. A ver, es una cuestión de parte y parte. Hay que autovalorarse en la vida. Yo me refiero a esto. Usted tiene que mirarse frente al espejo y decir, ¿cuál es la labor que me toca ahora? Con 20 años, con 30 años, con 40 años, la edad que tenga. Uno tiene que prepararse, como me decía una persona un día, uno tiene que prepararse hasta para la jubilación en la vida. Y también está la autoconciencia del estado que yo tengo. Mira, para hacer Mira, este comentario, ya para cerrar esa idea, vamos a cerrar esa idea. yo dejo aquí, para hacer este comentario, mucho el respeto, pero la admiración que siento por Despaine, la dejo a un lado. Te hago este comentario desde el respeto, pero desde la objetividad. La admiración que le tengo a Despaine la dejo a un lado, porque si no, no te puedo hacer este comentario objetivo. Y la historia, rápido, me gusta una frase que dice rápido, Cristian, sí. la historia no gana partido de pelota. Claro, rápido, Oliván. Podemos llevarlo a la historia del béisbol cubano. Uno de los grandes, Bobby Salamanca, ha sido uno de los más grandes narradores que ha tenido este país. Hizo una crónica no exenta, que es como se llama, sobre Braudilio Vinén, una de las grandes estrellas. Braudilio Vinén, por alargar su carrera deportiva, todos sus números se estaban perdiendo. Y en esa crónica, leída en los diferentes medios, Bobby Salamanca dijo, por favor, retírate, ya le pedía por favor, porque si no, lo último que se ve de ti no va a ser lo mejor. Y tú sabes que en este mundo importa mucho la última imagen, que se dé. Y vamos a recordar entonces a un Despaine que ya no está para un equipo Ya, Cuba. Me toca a mí y sigo el mismo hilo, el caso de Despaine, porque se exige lo del respeto, bueno, el respeto que se le tiene que tener al caballo de los caballos. Lo admiro, un peloterazo con una historia impresionante. Pero ahora bien, no es una cuestión de que Despaine no batea, eso influye porque cada vez que se para en el cajón de bateo, si no la da, bueno, el tipo no está bateando. Pero ¿de quién es el error? El error aquí es de Germán Mesa. Para mí, ese es el primer punto de que Cuba no haya pasado de la primera ronda. Y no lo estamos diciendo ahora porque pasó. Eso lo dijimos desde el primer podcast de la remontada, cuando se designó a Germán Mesa como director del conjunto cubano. Espérate un momentico, Robert, que esto es importante. Y no es Despaine nada más. Sí, entonces, a ver, no se puede designar a un manager que no tiene poder de convocatoria, porque Yadir Drake no estuvo en el conjunto cubano precisamente porque tenía algún problema con Germán Mesa. ¿Cómo es posible que vamos a perder a una figura que nos aportó tanto como Yadir Drake y otros peloteros más que no querían jugar con Germán Mesa? Además de eso,
lo que demuestra Germán Mesa en este torneo, estamos hablando de los errores, y parte de la dirección, es ese line-up arcaico del segundo juego, del tercer partido, y peor aún del cuarto juego, porque pones en el jardín izquierdo a Ariel Martínez, que no está acostumbrado a jugar allá, porque te lo jugó en Japón, no pero hace rato Ariel Martínez no estaba allá, lo pusiste a coger fly el mismo día del partido contra Canadá. Pones como receptor a Andris Pérez, que la presión lo mató. Si ya tú tenías a Omar Hernández, que estaba acostumbrado a cogerle pelota a Moinelo, a Raider Martínez, a Yariel Rodríguez, ya déjalo, aunque el tipo no esté bateando, no sacas emergente, dejas un Despaine que, sí no, porque el tipo la puede dar en cualquier momento. ¿Cuánto tenemos que esperar? 20 turnos al bate en un torneo tan corto. Entonces lo otro que pasa es que me pones a Alexander Vargas como torpedero en una posición que ya estaba definida, exactamente, que ya estaba definida por un Arrobarruena que te estaba jugando muy bien a la defensa. Es verdad que Arrobarruena prácticamente lo que dio fue un cuadrangular en el clásico. En todo caso, el primer bate debió ser Capé. No, para mí Moncada. Puede ser. Entonces, y lo otro que para mí, porque se habla mucho de que si uno le falta el respeto a Despaine o que si le faltamos el respeto a Germán Mesa, caballo, fue una falta de respeto dejar por todos los partidos a Despaine como tu cuarto madero, y una falta de respeto mayor aún que le das en el último chance del equipo Cuba la oportunidad a Malcolm Núñez, uno de los peloteros con mayor talento que estaba en esta selección nacional. No sé si se dieron cuenta, Fran Abel Álvarez no tiró una pelota en el Clásico Mundial, o si el Rodríguez no tiró una pelota en el Clásico Mundial. Entonces, Alexei Ramírez lo trajiste contra Edwin Díaz. Sí. Por favor, un abuso. Llevas un pelotero de 44 años y ya digo, todo el respeto que merece ese pelotero, porque además, si a ti te dan la tarea de hacerlo, porque como tú eres un grande, tú vas a decir que sí, a pesar de que no tengas todas las condiciones posibles en ese momento. Lo otro, una injusticia contra el mejor bateador de la Serie Nacional, que te lo demostró no solo en Cuba, sino también en el exterior, en la Serie de las Américas. Yaciel González, lo que llevaste fueron 4 jardineros, porque Despaine ya no es jardinero, es designado. Entonces te dan la oportunidad de subir un pelotero de posición y subes un torpedero que no lo pusiste en el Clásico Mundial. Cristian Rodríguez no jugó. Esos son varios errores. Además, mira, te voy a hacer una salvedad ahí, porque es que yo soy del criterio que Yaciel González sí podía estar en el equipo. Pero te digo más, ahí cabía otro jardinero más. No estoy hablando de Yaciel González, ahí cabía otro jardinero más. No estoy hablando que si Yaciel González, que si Leonel Moa, no. Es que ahí hay otro puesto para otro jardinero. Sí. No es Yaciel González, no es Moa, hay otro puesto para otro jardinero. Yo quiero que me diga cada uno ya para cerrar este resumen de la actuación de Cuba en el Clásico Mundial, una crítica a las claras por parte de todo el equipo del POCA a la remontada. Aporta una solución, yo voy a aportar otra con respecto al béisbol cubano. Negociar una buena convocatoria. Es verdad que es difícil, porque hay que alejarse de la política. El béisbol tiene que alejarse de la política en Cuba, fíjate. Desde aquí mismo hay que alejarse, pero también tiene que alejarse el béisbol de la política que rige en Estados Unidos. Hay que despolitizar el béisbol y de ahí quitarse los prejuicios y ver lo que están haciendo los otros equipos. Para mí esa es la clave, esa es la solución, una buena convocatoria. Si usted logra una buena convocatoria, ese equipo tiene que tener mejores resultados, porque Cuba es un país grande en el béisbol. No, dejarse de pasito, no. Hay que hacer los pasos más agigantados. Sí, porque en el 2023 traemos muchos peloteros de MLB, ahora los del sistema de MLB, no, esto tiene que ser más acelerado. Tienen que traer a más peloteros de MLB, de sistema de MLB, abrir la mente, salir del tema política y lograr tener una buena relación con los peloteros de la MLB. Y mira, me faltó un punto. Alejar la política. Y mira, ya que tú hablaste de Germán Mesa, si hay que contratar o designar un director del extranjero, mira, Nicaragua contrató a Dusty Baker. El director de Italia es venezolano. Por eso, entonces, ni siquiera tampoco el director tiene que ser un cuerpo técnico de aquí, de Cuba. Por suerte en el voleibol femenino ya nos quitamos ese prejuicio de arriba, que hay que transformar la mente, señores. Estamos en el año 2026 y el próximo clásico será más tarde. No podemos estar con pensamientos arcaicos, fuera de moda. Obsoletos. Voy con mis 2 soluciones. Liga profesional. La liga élite hay que convertirla en una liga profesional y acabar de activar el patrocinio, pero de una mejor manera, porque hay que estudiarlo. No es que dale, vamos a patrocinar y ponemos 2 o 3 cartelitos.
Esto es una tarea pendiente en cuanto a la publicidad dentro del deporte. Y para mí, la otra solución que es evidente, cambiar a Germán Mes, buscar a otro director para el equipo Cuba que tenga más poder de convocatoria y además de eso, que tenga más conocimiento de lo que es el béisbol moderno. Y de esta manera estamos cerrando este análisis de la actuación de Cuba en el sexto Clásico Mundial directamente desde el restaurante San José.